Petroecuador. O sea, no veo por qué no. Porque resulta que allá terminan pagando sobreprecios y nosotros terminamos también pagando los sobreprecios, sin ninguna duda. Porque le cargan, con que le carguen 1 o 2 dólares por barril, eche pluma de que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo no sé si, tengo la impresión que eso no se ha hecho, señor presidente. Ahora te va a tener que explotar el escándalo en el Ecuador hoy día, a esta misma hora, para que va a ver que esa resaca va a venir acá. ¿Usted es partidario o sería partidario, en virtud además del futuro de la misma Talara, ¿no?, de que tengamos siendo Ecuador proveedor del 40% de repente más de petróleo, de tener un convenio directo gobierno-gobierno o empresa-empresa públicas para evitar estos mecanismos? Si esto es viable, si es posible, no sé, usted nos ilustrará. Muchas gracias, congresista, por la pregunta. Bueno, voy a responder sobre la base de lo que conozco y de manera tentativa. Lo que sé es que tanto Ecuador como Venezuela, digamos, han prevendido una buena cantidad de su producción de petróleo a empresas chinas, ¿no? Y han recibido ya del gobierno chino o de las empresas petroleras chinas, porque yo no he entrado tan a fondo en eso, 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, ¿no? Y por varios años, por adelantado, ¿no? Y le describo, o sea, por adelantado, con cargo a que esos países, o sea, ellos lo que buscan es seguridad energética y por lo tanto, estratégicamente, a ellos les interesa decir, tengo 200.000 barriles diarios que vienen del Ecuador sí o sí durante 20 años, ya, y le adelanto la plata. Entonces, lo que ha sucedido es que eso fue con el petróleo a 100, te presto 20.000, ya te repago, digamos, en 10 años. Cuando el petróleo baja a 40, ¿no? El repago es difícil de hacer porque ya no tiene viene el gran problema de deuda que tienen ellos. Ahora, yo diría que, bueno, no sé qué disponibilidad tiene en este momento Petroecuador, de qué cantidad de crudo todavía no está comprometido con las empresas chinas. Pero si eso existiera, a mí me parece perfectamente viable que pudiera haber un convenio de largo plazo entre Petroperú y Petroecuador para abastecernos del petróleo de ellos que cumple con los requerimientos de la refinería, justamente porque es petróleo pesado. Ese es por un lado. Y además, bueno, pero con todos los mecanismos de transparencia para que ese contrato, digamos, se fije en precios que están de acuerdo al mercado spot, a los precios de Platts, que es el organismo norteamericano que te dice cuáles son los precios, para que no se diga que se está subvaluando o sobrevaluando el petróleo, y sea un mecanismo transparente donde los precios se revisen cada 20 días, 30 días, de manera que, o sea, lo primero que también tendría que hacer el Perú es tener un abastecimiento seguro, con un flete barato, porque sería baratísimo, hasta yo podría considerar que haya un oleoducto, ¿no? Pero que puede haber incluso en la parte de la selva, pero bueno, ese es otro tema, y que tenga todos los mecanismos de transparencia para que el contrato se negocie en términos de equidad para los dos países, ¿no? Tanto el que exporta como el que importa. Sí me parece que sería bastante conveniente. Señor Campodónico, he escuchado, he visto la explicación bastante técnica. Yo quisiera que más bien nos ilustre en temas simples, sencillos, no solamente para nosotros, sino para que todos los ciudadanos que nos están viendo. Bueno, la primera reflexión, pregunta que le hago es, ¿les parece responsable impulsar un proyecto de esta magnitud sin contar con los estudios definitivos de ingeniería y manejar márgenes ya no de 100%, que es lo que dice la metodología, según The Leader, sino de hasta 300%? Porque tengo entendido que cuando The Leader hizo la ingeniería conceptual, dio márgenes, ¿no? Menos 50 más 100%. Habló de 897 millones, me parece, en refinería. En 897 millones, pero sin embargo, cuando entrega ya esos estudios, vemos que usted nos dice que estaban en 2.730, o sea, 300% más se excedió de lo que decía la metodología. Por eso mi pregunta era, la decisión política que se tomó en su momento, ¿le parece una decisión responsable, teniendo en cuenta que no se sabía ni siquiera un estimado de cuánto iba a terminar costando esta refinería?
Me gustaría hacer la pregunta y respuesta para poder engranar la siguiente. A ver, como ya habíamos visto, hay la parte de que se elabora la ingeniería y la parte en que se hace el proyecto. La parte de la elaboración de la ingeniería, que dura un par de años, es una fracción mínima de lo que finalmente va a ser el proyecto. Y vale la pena ir a toda la ingeniería para que después no haya el sobredimensionamiento posterior y de decir adenda, adenda, adenda. Entonces, como yo le digo, cuando se firma el contrato en mayo del 2010, en ese momento lo único que había era ingeniería conceptual. Ya. Ok, entonces se le dice a Petroperú, Petroperú le dice a Técnicas Reunidas, con todas estas licencias y todo, hazme ingeniería de diseño extendida, FEED, Front End Engineering Design, ¿no es cierto? Hazme. Entonces, en el 2012... Permíteme una sí. interrupción. Esta ingeniería conceptual con la que ya se contaba, ¿cuál era el estimado que había El lanzado? primero, pues, es más 20 a 50%. ¿Pero millones de dólares? Es 1.311 millones de dólares. Esa fue la primera cifra que se soltó. Esa fue la primera cifra, Okay. sí. Pero como dije hace un momento, cuando se comienza la ingeniería de detalle, hay unidades que en la ingeniería conceptual se dijo, overjoleemos. Y viene y dice, mira, vamos a overjolear, te va a costar tanto, no va a servir, compremos una nueva. Ya, ok, una nueva. Y así han habido varias cosas que podrían preguntarse ya la parte más técnica, ¿no? Hay eso. Pero cuando se entrega la oferta, es ingeniería clase 2, en noviembre del 2012. Y de noviembre del 2012 a mayo del 2014 se estudia, porque en ese momento no había ningún tipo de contrato de nada. O sea, tenías la ingeniería en la mano, nada más. Tenías la ingeniería en la mano. Y se dice, muy bien, que lo ha visto Tecnip, que lo ha visto Arthur Dilittle otra vez, que no sé qué. Se demoró Petroperú 1 año y medio con el ministerio y con el gobierno y discutiendo con el ministro Castilla y con... O sea, todos ahí discutiendo, hasta que en mayo del 2014 dijeron, ya, va el proyecto. De 2.730 millones de dólares, solamente la parte de Técnicas Reunidas. Ya, entonces era con ingeniería de clase 2. Entonces, cuando ya se firma el EPC, en mayo del 2014, se comienza a traer todos los equipos y todo, y Técnicas Reunidas avanza en hacer ya la ingeniería de clase 1, pues ya la última soldadura, la última tubería, ¿no? Entonces, sí había estudios hasta clase 2, ¿no? A diferencia, como le dije, el Metro de Lima que se otorgó sin ingeniería, ¿no? Sin nada. Para tener una idea clara, señor Campodónico, finalmente una refinería, tengo entendido, se construye, se promueve, no solamente para tener combustible limpio, sino para tener combustible más barato y para tener la seguridad energética que todo país necesita. Lo de combustible limpio me parece que está dentro de lo, digamos, pensado. Ahora, respecto a combustible más barato, la pregunta es, ya nos ha dicho que más o menos esa refinería va a refinar 90.000, 95.000 barriles diarios. La demanda en el Perú son 200.000. Usted habla que tendrían que explorarse nuevos lotes para cubrir esa brecha que hay, si no vamos a seguir importando. Tenemos una deuda generada para los próximos, no sé cuántos años, 10, 15, 20 años, 10 años. La pregunta concreta, y espero la respuesta también un poquito más precisa, es, durante estos 10, 15 años que vamos a pagar esa deuda, ¿el costo de los combustibles se van a reducir? ¿Vamos a seguir pagando el mismo costo de los combustibles o se van a incrementar? Porque durante 15 años pagar una refinería que finalmente no va a repercutir en una mejora económica en el bolsillo de todos los peruanos, me parece que no es lo ideal, ¿no? Muy buena pregunta, señor presidente. Aquí hay un tema que los precios de los combustibles se fijan por la oferta y la demanda.
que para el país quiere decir para el precio internacional, por el precio internacional, ¿no? Siendo el petróleo un commodity donde no tenemos un abastecimiento ya. Pero aún si lo tuviéramos, el precio se fijaría por el precio internacional. El costo podría ser menor si es en el Perú. Por ejemplo, en Venezuela el precio es el que el gobierno quiere. No cobra precio internacional, no le interesa. En Ecuador tampoco. En Ecuador el combustible es mucho más barato porque no se rige por el precio internacional, sino por los precios que Ecuador determina. En Colombia, en Chile, en Perú, sí nos regimos por el precio internacional. Por lo tanto, digamos, si el petróleo hoy día lo importamos a 70 o a 40 o después a 100, la empresa que lo importa y que lo refina tiene que vender al precio internacional. No hay una ganancia para el consumidor, lamentablemente, en el sentido que si yo tengo un mayor margen por barril, refinando el petróleo, se lo puedo pasar al consumidor. No se puede, porque los precios son libres y se determinan de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Cuál es el mecanismo regulador que se ha adoptado en el Perú? Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Es la metodología del precio de paridad de importación. Se calcula el precio en la costa del Golfo en Estados Unidos, se le suma el flete, más los impuestos que haya que pagar acá, y digamos que sale $10, ¿no? Entonces, por galón, por decir algo, por barril, cualquier cosa. Aquí, si alguien quiere vender por encima de ese precio, va a venir un importador y va a decir, yo me voy a agarrar el margen, ¿de acuerdo? Pero lo que manda es la paridad de importación, es el precio internacional. Incluso si hoy día llegáramos a tener un gran descubrimiento de 1 millón de barriles, a la hora que el que viene y trabaja ese lote y tiene el petróleo, lo va a vender al precio internacional, sea bajo o sea alto. Y ese es el precio al cual lo va a comprar la refinería, aun si fuera petróleo peruano, a ese precio lo va a comprar. Y ese es el precio sobre la base del cual se arma toda su cadena de costos, ¿no? Entonces, yo en algunas oportunidades he dicho, si fuéramos superavitarios en petróleo, no tendríamos por qué ceñirnos al precio de la paridad de importación y al precio internacional. O sea, estaría planteando que no haya libertad de precios. Ya, yo le he planteado en algún momento, en este momento no lo hago, porque me parece que le otorga una mayor transparencia. Además que no tenemos el petróleo, o sea que es inútil. Pero le digo, no habría ganancia para el consumidor así hubiera más petróleo en el Perú. Lo que sí habría es ganancia para el fisco, porque si el petróleo se produce acá se pagarían regalías y se pagaría impuesto a la renta, ¿no? Lo que no sucede cuando importamos petróleo. Entonces, en ese sentido el fisco sí gana, no el consumidor, pero el fisco sí, por mayor cobro de regalías y por mayor recaudación por impuesto a la renta, ¿no? Pero el consumidor, para el consumidor es como en Estados Unidos. En Estados Unidos el precio es uno. ¿Viene el petróleo de afuera o viene de Texas? El precio es internacional, ¿no? Igual es acá en este momento. Ok, entonces, en resumen, vamos a generar una deuda de 4.000 millones de dólares para el Estado sin tener la certeza de que esto va a beneficiar al consumidor en el costo de combustible. No estoy generando responsabilidades, simplemente estoy resumiendo lo que usted ha dicho. Respecto a los temas ya de financiamiento, señor Campodónico, Petroperú, usted nos ha dicho que va a honrar la deuda porque obviamente con una nueva refinería y con nuevos lotes de petróleo vamos a poder topar la capacidad de la refinería y por lo tanto vamos a duplicar sus ingresos de 300 a 600, 700 millones de dólares y con eso se cubre la cuota anual de 300 y pico millones que es la deuda. Sin embargo, eso está supeditado nuevamente a la exploración y explotación de nuevos lotes, pero no tenemos la certeza que eso sea así. Ahora, el Estado ha avalado, tengo entendido, con una garantía de cerca de 1.000 millones de dólares. La pregunta concreta es, y la hago porque hemos visto en otros casos cómo el negocio iba más bien por el levantamiento de dinero a través de bonos y que había un porcentaje cobrado por una empresa cuyo propietario era un ministro de Estado. En este caso no vaya a ser que el manejo sea parecido o sea igual.
¿Cuál es el banco de inversión con el cual se trabajó para la emisión de estos bonos? ¿Tiene conocimiento usted? Bueno, todas estas cuestiones son muy importantes y yo considero que deben ser investigadas en su totalidad. Yo lo que puedo decir es lo siguiente, aún, o sea, el combustible, el margen que o sea, hay una especie de fusión en algunos planteamientos en el sentido de decir si el petróleo es local y se refina acá vale la pena, y si el petróleo no es local porque viene de afuera entonces no vale la pena. No, hay algunos razonamientos, pero porque el tema fundamental es que el margen de refinación se da en muy el... rentable, dicen, ¿no? ¿Perdón? Dicen que no es muy rentable, ¿no? No, pero es que, no, a ver, es que sí lo es, porque desde el punto de vista de lo que hablamos del EBITDA, ¿no? El EBITDA que es, ese EBITDA se duplica. O sea, lo que quiere decir es que estamos duplicando los ingresos que tiene la empresa y por lo tanto en ese momento estamos asumiendo una rentabilidad mayor y que puede pagar la deuda que se genera. O sea, todo lo que es las mejoras tecnológicas, el flexicoque, el azufre, etcétera, todo eso es para... O sea, eso eleva el grado de complejidad que se dice de la refinería. Sí, claro. Si me permite. Actualmente producimos 30.000. ¿Cuánto es el...? 45.000 barriles diarios. 45.000 barriles y la demanda son cerca de 200.000, tengo entendido, ¿no? Entonces, actualmente no podemos copar la capacidad de la refinería que tenemos. Tengo entendido que Pampía es la que refina 45.000 barriles. Entonces, lo otro está supeditado. Este mundo maravilloso que usted nos vende el día de hoy, vete en el buen sentido de la palabra. El día de hoy que vamos a tener ingresos por 700 millones de dólares, vamos a refinar 200.000, está amarrado a si encontramos o si explotamos nuevos lotes de petróleo, lo cual no tenemos la certeza ni la garantía, o, ahí va mi pregunta, o es cubriéndola con la importación de petróleo que tenemos de Ecuador, básicamente. Una refinería opera sobre el margen de refinación. Y ese margen de refinación es la diferencia entre el costo de producción de cada barril de petróleo crudo y el precio de venta final. Para una refinería que es solamente refinería, la única diferencia que hay entre comprar petróleo de Perú y comprar petróleo de Ecuador es el flete. Porque el petróleo tiene arancel cero, no tiene arancel. Entonces es el flete. Es la única diferencia para la refinería. Por lo tanto, yo creo que al país le conviene tener 2 o 3 o 4 veces más producción de petróleo porque se generan más regalías y porque se genera más impuesto a la renta. Y evidentemente, si Petroperú fuera propietario de ese petróleo, entonces le vendería a su refinería al precio internacional y habría también una mayor ganancia. Pero la refinería como refinería se puede manejar perfectamente con petróleo importado. Entonces, la sinergia que hay, ¿cuál es? Que se deja de importar combustibles, ¿no? Porque los combustibles son más caros que... O sea, eso yo no lo he desarrollado acá, pero en cualquier momento se puede conversar. O sea, el valor agregado se queda acá. El valor agregado se queda acá y no lo traes de afuera. Además de que el costo de transporte es incluso mayor, ¿no? Entonces, yo pienso que eso sí justifica el hecho que tengamos esa refinería que funciona acá, sobre la base de... Ahora, no solamente habría que verlo, yo sé que cada proyecto se tiene que evaluar por sí mismo, ¿no? Pero hay sinergias con el oleoducto, con el lote 192, con el hecho que en este momento incluso Petroperú tiene el 50% del mercado, o sea, hay en todo el sistema, ¿no? Eso. El banco de inversión que fue contratado por Petroperú originalmente fue Société Générale, que fue como producto de una licitación que se hizo también en el año 2010, antes que nosotros ingresáramos a Petroperú. Ellos eran los encargados de la estructuración financiera del
del proyecto, ¿no? Y de hecho estuvieron participando en la primera parte, cuando se levantaron los créditos del corto plazo, etcétera. Sin embargo, para el momento del cierre financiero, o sea, cuando se emiten los 2.000 millones de dólares, ya no fue Société Generale, sino fueron otros bancos de inversión, lo cual es de conocimiento público, ¿no? Está en las redes, en los periódicos, etcétera. Yo en este momento le mentiría si le digo, en 5 minutos lo podríamos buscar y está la noticia de quiénes fueron. Pero lo que sí es un hecho es que fueron estos nuevos bancos quienes llevaron a cabo el financiamiento, o sea, ese cierre financiero de los 2.000 millones de dólares, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Congresista Dávila? Sí, presidente. Señor Campodónico, en el supuesto caso de que no se hubiese hecho esta ampliación, si nosotros quisiéramos invertir esos 5.400 millones en una nueva planta, ¿qué capacidad, qué es lo que se lograría con esa inversión en este caso? Bueno, yo recuerdo, a ver, es que si se quiere plantear de que tendría que haber una nueva refinería, habría que considerar varias cosas, ¿no? Entre ellos, el costo de cerrar la que ya está, ¿no? Y construir una en las inmediaciones, o algunos hablaban en Bayóvar, ¿no? Construir otra refinería, una nueva, sí. Desde que, o sea, yo vi algunos costos, algunos estimados, y lo que salía era que eran mayores a lo que se está invirtiendo actualmente. Pero yo no tengo eso a la mano, ni... O sea, desde que el proyecto ya en mayo del 2014 se aprobó para que se proceda a la EPC, o sea, a la ingeniería, la compra y la construcción, de ese momento ya yo lo he considerado un proyecto en marcha. Tenemos a mayo del 2015, a mayo del 2016, a mayo del 2017, ahorita es mayo del 2018. Son 4 años que ya comenzó, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo lo que sí digo es, en el Perú nos estamos preguntando todo el tiempo acerca de esta inversión. Si uno va a un país como Chile, en Chile hay 2 refinerías, no tienen petróleo ellos, nada, no tienen ni 40.000. Las 2 refinerías son del Estado, ¿no? Una al lado de Valparaíso y la otra al lado de Concepción, más al sur. Las 2 son de ENAP, que es la Empresa Nacional de Petróleo de Chile. Todo se refina en Chile y ENAP le vende a privados, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema con las inversiones que hace ENAP. Hay un consenso en la clase política y en la clase empresarial e incluso en los medios de comunicación que ENAP es útil para Chile. Cuando hubo el problema en el 2004 que Argentina cerró el gas que pasaba por varios gasoductos trasandinos hacia Chile, y bueno, Argentina comenzó a crecer y le dijo, ya no te voy a mandar más gas. El presidente Lagos habló con ENAP y le dijo, ¿qué hacemos? Bueno, podemos hacer una regasificadora de gas. Ya, hagámosla de una vez. ¿Dónde? Por Valparaíso. Una regasificadora como para recibir el gas que sale de acá de Perú LNG, ¿no? Y que se lleva a México. En 3 años, tiempo récord, estaba construido. Y ahora Chile tiene gas, e incluso le vende a Argentina, ¿no? Porque ya recibe el gas de cualquier parte del mundo y cesó su dependencia. Entonces, hay un consenso sobre la empresa, ¿no? Lo mismo hay en Colombia. Ecopetrol no tiene problema, hay una cosa, la otra, pero caramba, qué bien que ha hecho la refinería, eso nos pone en un PBI industrial mejor. Ecopetrol tiene lotes, cuando se fue British Petroleum le dieron los lotes a Ecopetrol, o sea, tiene consenso. Y yo quisiera referirme a eso, señor presidente, o sea, no hay consenso en el Perú, ¿no? No lo hay. Entonces, todo el tiempo estamos que la Constitución dice que la actividad empresarial del Estado, que no se puede, que sí, que cuesta más, que es ineficiente, que no puede. Y yo siento que hay un momento en que tenemos que avanzar y poner sobre el tapete, bueno, si la quieren privatizar, ¿quiénes quieren privatizarla? Ya, entonces deroguemos esta ley, la 30-130, y que se pare, pues. ¿No? Hay que derogar la ley, porque mientras tanto hay que cumplir la ley. O que se privatice, entonces hagamos un consenso, se privatiza, se privatiza. Yo soy de los que defienden una posición distinta, ¿no? Pero a mí sí, y si ustedes
o sea, yo vengo hace tiempo diciendo, por favor, logremos un consenso positivo de largo plazo. Las fuerzas en el Congreso, Fuerza Popular ha votado muchísimas veces a favor de proyectos de Petroperú, el Partido Aprista, Solidaridad Nacional, ahora Alianza para el Progreso también, Peruanos por el Cambio también lo ha votado, las fuerzas de izquierda también. O sea, yo creo que en el Congreso hay más consenso incluso que afuera. Pienso, por la votación de las leyes, ¿no? Pero ya no me compete a mí, pues, ¿no? Es un tema político, pero sí pienso y quisiera volverlo a repetir, ¿no? O sea, busquemos un consenso para saber qué cosa se hace, ¿no? Mientras más nos demoremos, entonces, ya, que arranque sin cierre financiero, ya, que vaya con capital de corto plazo. Y en el Ministerio de Economía están diciendo, no le demos el pase, que no sé qué, no le autoricemos, y se demora y se demora. Luego viene, tiene que pagar tantos intereses, qué ineficiente Petroperú. Oye, pero no le dieron el pase para que pueda emitir, y entonces ahora sí le cargo el pasivo, pero... Entonces, ese yo creo que es un problema. No digo para otras empresas públicas, ¿no? Yo creo que cada empresa pública debería analizarse específicamente, porque tampoco soy un convencido que el Estado debe tener cines y hasta farmacias, por ejemplo, no me parece. Pero en el caso de Petroperú, como una empresa energética, sí, porque en otros países, Francia e Inglaterra tienen el Airbus para competir con el Boeing. Y lo financian, ¿por qué? Porque ese es un tema un tema estratégico desde el punto de vista del avance de la tecnología de aviación. Entonces tienen ahí cómo apoyar. Yo pienso, en realidad, mire, el 95% del petróleo en el mundo, las reservas, son de empresas estatales. Las empresas estatales producen la mayor cantidad de petróleo en el mundo. Solo últimamente Arabia Saudita ha dicho que va a contemplar vender una parte de Aramco, ¿no? La mayor parte de la producción también es de empresas estatales. O sea, el sentido en el mundo es ese. En la década del 90, solamente 3 países privatizaron: Argentina, Perú y Bolivia. Todo lo demás, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, ninguna privatizó. Luego Argentina nacionalizó otra vez. Bolivia nacionalizó otra vez. Y el Perú es el único que, habiendo privatizado, ¿no es cierto?, tiene todavía una empresa estatal, y ese es el tema que les digo, como que yo, modestamente, ¿no?, desde lo que me puede caber, diría, busquemos un consenso, ¿no?, positivo, de largo plazo, pienso que es útil. Damos la bienvenida al congresista Manuel Dagmer, congresista Dávila, para que sigan el uso de la palabra. Sí, amigo Campodónico. Le hacía la pregunta porque, bajo el principio, si a mí me consultan y me dicen, oiga, ¿quieres pintar tu carro, remodelarlo? Yo le diría, no, quiero actualizar, quiero un carro último modelo. Y también bajo el principio de que si nosotros sabemos que repotenciando la planta de Talara no vamos a tener las mismas condiciones que una planta nueva, definitivamente que no. Es más, sabemos que Talara, la población de Talara funciona justamente a través de la actividad que se desarrolla en la transformación del crudo a combustible. Ni siquiera se contempló una planta desalinizadora para el uso y el consumo del agua de toda la población, sabiendo que esa población está trabajando en función a Talara. Por lo tanto, insisto en que, bueno, si esta planta realmente tenía una capacidad de producción como estaba, pienso que se debió tomar una alternativa, una segunda alternativa, en decir, vamos a instalar una planta no de 95.000 barriles como es lo que se limita por esta ampliación, porque está limitada. Esa inversión de 5.400 millones para producir 95.000 barriles creo que está limitada. Por lo tanto, pareciera que se desconocía el monto final de la inversión, que eran los 5.000 y pico millones, para el resultado final de únicamente 95.000 barriles. Yo estoy seguro que si inicialmente se hubiese conocido que se iba a invertir más de 5.000 millones y solo se iba a sacar 95.000 barriles, de repente no se iba a aprobar. Por lo tanto, insisto en conocer de alguna manera cuánto nos hubiese producido una inversión de 5.000 millones de soles
cuánto de transformación hubiese generado en este momento. Para que responda señor Campodónico y luego congresista. A ver,